¿Cómo no perder masa muscular en definición? Esa es la pregunta del millón. Siempre que buscamos definir qué significa perder esa grasa y que de esta manera podamos ver en su totalidad la masa muscular que hemos construido, es decir, quitar esa capa de grasa que tapa los músculos y que el cuerpo se vea más estético. Para lograrlo, entramos en una etapa de definición, donde de nuevo nos concentramos en perder grasa. Pero el principal enemigo en este proceso es la posible pérdida de músculo. ¿Por qué es que ocurre esto? Muy fácil. Recordemos que al cuerpo no le interesa para nada la estética. Lo que le interesa es la salud, la supervivencia. Con lo cual, el músculo como tal es un tejido caro que le cuesta al cuerpo sostener. En otras palabras, al cuerpo le cuesta más sostener 5 kilos de masa muscular a sostener 5 kilos de grasa. Entonces, cuando yo entro en definición, necesito déficit calórico. Tengo que aportarle menos energía a mi cuerpo de la que gasta. Cuando el cuerpo detecta esa falta de energía, va a decir, ok, hay peligro, me está haciendo falta energía. Entonces, una manera de ahorrar es desechando aquello que no es tan importante o que es muy caro. Y como lo acabamos de ver, el músculo es un tejido metabólicamente caro. Así que va a buscar precisamente deshacerse del músculo para bajar el metabolismo y de esta manera compensar esa falta de calorías y energía que estamos provocando, repito, en esa búsqueda de definir, de perder grasa, de estar en déficit calórico. Por ello, necesitamos una serie de técnicas para prevenir esa pérdida muscular. Iniciando con la primera, el entrenamiento pesado. Muchas veces se ha tenido el mito de que para definir es necesario hacer montones y montones de series, de repeticiones, rutinas con 10, 15, 20 ejercicios en una sola sesión, sesiones muy extensas. Repito, pensando que así voy a acelerar la pérdida de grasa. Esto es falso. En realidad, lo que yo necesito es darle la orden, la señal a mi cuerpo de que, bien, esta masa muscular que actualmente tengo la necesito. ¿Cómo le digo esto? Levantando pesado, exigiendo. Por supuesto, no estamos hablando de hacer todo al fallo, de intentar levantar pesos para los cuales no estamos preparados para nada. Simplemente se trata de cierto grado de esfuerzo, de levantar un peso apropiado, pero pesado, que nos exija. Y entonces ahí es donde entra este proceso. En lugar de hacer, por ejemplo, 5 series de 10, 12 repeticiones con un peso moderado, yo puedo hacer 3 series de 6 a 8 repeticiones con un peso más alto y eso es más que suficiente, repito, para decirle a mi cuerpo que esa masa muscular necesita conservarla porque en cualquier momento ese estresor, recordemos que de eso se trata el entrenamiento, es un estresor y el cuerpo tiene que estar preparado para hacerle frente, como lo está con el músculo. Y si yo continuamente le recuerdo al cuerpo que ese estresor vuelve a aparecer entrenando pesado, el cuerpo lo va a sostener, va a entender que sí o sí tiene que proteger esa masa muscular y va a buscar cómo hacerlo. De la misma manera, la reducción calórica, como veíamos, cuando el cuerpo detecta que hace falta energía, va a buscar tirar aquello que le cuesta más, deshacerse de gastos excesivos, en este caso el músculo. Con lo cual, si hacemos una reducción calórica, un déficit calórico controlado, iniciando con un 10%, midiendo los resultados, aquí es importantísimo tener paciencia, ¿ok? Hacer una medición, dejar pasar 2 o 3 semanas, revisar detalladamente, ok, estoy perdiendo cuánto peso, cuánto corresponde a grasa, cómo va el tema del músculo, cómo van mis levantamientos, cómo me voy sintiendo. En el caso de que haya una pérdida de grasa constante, con el 10% de déficit calórico, sostengo, repito, tras una medición de por lo menos 2 a 3 semanas. ¿Qué pasa si no hay progreso? Pues incremento ese déficit a un 5% y repito, 2 a 3 semanas de medición con ese nuevo 5% de déficit calórico. Controlo, paciencia, paso a paso. Mientras más lento y controlado sea la pérdida de grasa en definición, atención,
En definición, no en recomposición, no en perder un sobrepeso, en definición, mejor y más control tendremos sobre la posible pérdida muscular. Podremos minimizarla mucho más. Ahí llevamos 2, 3, el cardio. Esto es importantísimo. A no ser de que sea una prioridad absoluta. Ejemplo, que tengamos de profesión ser jugador de básquetbol, de fútbol, competir a nivel olímpico en artes marciales, en danza, ser profesor de baile. Es decir, a menos de que estemos totalmente obligados a realizar una actividad aeróbica de cardio, no deberíamos de hacer sesiones largas, porque esto interfiere con la recuperación del entrenamiento. Además, en definición, disponemos de menos energía. Estamos comiendo menos. ¿Qué pasa? Si comemos menos energía para recuperarnos y para entrenar. Y veíamos lo importante de entrenar pesado. La mayor parte de mi energía yo debería destinarla a ese entrenamiento. No es gastarla con montones y montones de cardio, que en otros videos hemos visto que no es la vía más efectiva para acelerar el metabolismo, para perder grasa. Así que, de nuevo, a no ser de que estemos totalmente obligados a hacer una actividad cardiovascular larga, lo mejor sería incluir 2 sesiones a la semana de cardio HIIT intenso, 10-15 minutos, hablamos de burpees, sprints, saltos de cuerda, con explosividad, con intensidad, 10-15 minutos, 2 sesiones es más que suficiente. Más allá de eso, repito, podría producir un efecto de interferencia o entorpecer el proceso. 4. El tema de la alimentación vital. La proteína, al igual que funciona para construir nueva masa muscular, cumple la misma función en la protección de ese músculo. Pasa algo muy interesante. Ese proceso de botar, de perder masa muscular durante la definición, no es más que una degradación de las proteínas. Es decir, el cuerpo va degradando los aminoácidos, pero resulta que si en nuestra sangre, en nuestro torrente sanguíneo, esos aminoácidos fluyen, ¿de dónde provienen? De la proteína que consumimos. Anoten esto. Cuando nosotros comemos proteína, una vez en nuestro organismo se convierten en aminoácidos. Y esos aminoácidos, si están en el organismo, repito, en un proceso de definición, el cuerpo puede tomarlos para generar glucosa, para generar energía y va a tomarlos de esos alimentos en lugar de destruir nuestra masa muscular y tomarlos de ahí. Eso es lo que buscamos. Generar una especie de capa protectora de aminoácidos para proteger la masa muscular. Por eso el consumo de proteínas se eleva un poco más allá de lo normal en cuanto a gramos en etapas de definición. Si por ejemplo normalmente consumimos 1.5 gramos, podríamos incrementarlo a 2 gramos por kilo de peso. Lo mismo para la grasa saludable. Recuerden que estas son el combustible de hormonas como la hormona del crecimiento y la testosterona, vitales para el mantenimiento del músculo y la pérdida de grasa. 5. El estrés y el descanso. Tanto porque yo necesito descansar bien para poder entrenar, para poder sostener ese músculo, como por el cortisol. ¿Cortisol qué era? Es la hormona del estrés y aumenta tanto por un mal descanso, hablamos de calidad y cantidad de horas de sueño, de no sobreentrenar y del estrés general de la vida social, laboral, familiar, etc. El mantener esto bajo control va a sostener mis niveles de cortisol que tienden a aumentar cuando estamos en déficit calórico y esto, a su vez, el control del estrés, del cortisol, evita que la pérdida de masa muscular se acelere, porque el cortisol es una hormona catabólica. Y finalmente, 6. La inclusión de ayunos intermitentes es de las mejores estrategias. Muchos piensan, tienen la idea equivocada, y vaya, es algo que varias veces hemos comentado, de que al hacer ayuno yo pierdo músculo, pero el detalle está en que confundimos volumen, tamaño muscular, cómo yo me veo al espejo, o cómo me queda la ropa en tamaño, con que todo es músculo y no. El tamaño muscular se compone de grasa, retención de líquidos y músculo, masa magra pura. Con lo cual, con lo que perdemos en el ayuno, muchas veces, por supuesto también depende del tema de los electrolitos, de nuestro proceso, de qué tan acostumbrados o no estemos a este protocolo, pero el ayuno lo que hace es deshidratarnos ligeramente, liberar toxinas y que perdamos un poco de glucógeno. E igual, es retención de líquidos. Entonces, con el ayuno perdemos tamaño muscular, pero no músculo puro, no masa magra, eso no. Lo que se pierde es volumen por una deshidratación que además, atención, es
temporal. Durante el ayuno se generan hormonas, aumentan, como la hormona de crecimiento que va a proteger, repito, el músculo puro y a su vez va a acelerar la pérdida de masa de grasa corporal. Y algo interesante es que cuando ya el cuerpo se acostumbra al ayuno se producen los llamados cuerpos cetónicos, que son sumamente saciantes. Así que además de el ayuno intermitente acelerar la pérdida de grasa, proteger el músculo, nos ayuda en el proceso de definición a no pasar hambre excesiva, porque repito, cuando el cuerpo utiliza la grasa como combustible y genera esos cuerpos cetónicos, son muy saciantes y nos ayudan a no morirnos de hambre, que también puede ser otro problema, otro bache en el camino, este proceso de definición. Y eso serían las 6 técnicas más importantes a la hora de hacer definición para evitar perder masa muscular. Como siempre, muchísimas gracias a los que se han quedado hasta el final de este video. Por favor, compartan nuestras redes sociales, denle me gusta y suscríbanse si aún no lo están. Muchas gracias y nos veremos en el siguiente.